amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar y conversar sobre una novela de nuestro premio Nobel, don Mario Vargas Llosa. Justamente en la novela que tengo aquí al costado, Conversación en la Catedral. No voy a contar el final, no voy a hacer spoiler, pero sí quiero resaltar la importancia de esta novela para entender al Perú. Y Voy a, voy a dar algunos datos importantes, específicos, para ayudar a comprender la trama, de qué va esta novela y por qué es tan famosa, tan importante y es considerada una de las novelas más monumentales de este autor, incluso muy leída en el extranjero. Bueno, y ustedes dirán por qué tengo aquí unas botellas de cerveza cristal, porque justamente esa es la cerveza que tomaron los dos de los protagonistas, Zabalita y el Sambo Ambrosio, en este famoso bar llamado La Catedral. Bueno, comencemos. La historia empieza primero, ¿por qué el título? ¿Por qué se llama Conversación en la Catedral? Porque la historia, la trama, efectivamente se desarrolla mediante una conversación en un bar de aquella época, la década de los 50, un bar de mala muerte, que está ubicado en el centro de Lima, específicamente en la avenida Alfonso Ugarte, cerca a lo que ahora es la Plaza Unión o la Plaza Castilla. Se llamaba La Catedral. Hasta ahora existe, no sé si ustedes pueden ver, buscan en Google imágenes, pueden ver que tenía un arco y actualmente es un terreno totalmente abandonado, un almacén, no se sabe qué función cumple, pero se encuentra en venta. Esa era la famosa catedral. Bueno, la historia empieza cuando desde la puerta de la crónica, Santiago, que es el personaje principal, Santiago Zavala, mira la avenida Tacna sin amor. Así nos cuenta la historia, ¿no? Él ve carteles luminosos, despintados, la neblina, el mediodía gris, un montón de cosas que él observa que lo hacen sentirse un poco bajo de ánimo. Zabelita era un Zabelita o Santiago Zavala, que le decían Zabelita, era un personaje, un periodista que trabajaba en la crónica. Entonces, la historia de arranque comienza con él, ¿no? Que él miraba la avenida Tacna con un estado de ánimo un poco depresivo, bajoneado, ¿no? Veía el mediodía gris, veía la garúa, veía los edificios desiguales y descoloridos y él empezó a caminar cabizbajo hacia la Colmena, lo que ahora es la avenida Nicolás de Piérola, y se hizo la pregunta inicial, ¿no? La pregunta, una de las preguntas más famosas de la historia de la literatura peruana, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? ¿O en qué momento se jodió el Perú? Entonces, esa es la pregunta que él se hace a lo largo de toda la novela. Y también en qué momento se jodió él mismo, porque él quería averiguar en qué momento se había jodido el Perú y en qué momento se había jodido él mismo, ¿no? Es algo un poco para pensar. Entonces, la historia empieza cuando él empieza a caminar, pues, cabizbajo, hacia la Plaza Martín, pasando por la Colmena, y llega a un bar, al Barcela, que también es un lugar histórico del centro de Lima, y encuentra a su amigo Norwin, que es otro compañero, también periodista, pero no de la crónica, sino de otra empresa, de otro diario. Entonces empiezan a conversar y una conversación un poco así, banal, de los amigos, todo eso. Y después de eso, Zabalita se dirige a su casa, pues, a ver a su esposa. Dice que su esposa ha preparado chupe de camarones, que eso no se lo pierde. Y cuando llega a la casa, que él vive en Miraflores, en una casa modesta en esa época, entonces sale su esposa llorando, corriendo, y le dice que se han llevado al Batuque, que es su perrito. El Batuque es el perro de Zabalita, es su mascota, y dice, amor, unos negros me lo arrancharon, se lo llevaron a la perrera, de un camión, se lo llevaron, estaba asustado, y empieza a dar las quejas. Entonces, Zabalita, muy molesto, obviamente porque era su perro, va a la perrera a quejarse, a reclamar que se lo devuelvan. Entonces, él toma un taxi, pero él no conocía la perrera. En esa época, la perrera estaba ubicada en cerca de donde ahora es la Caquetá, en el puente del Ejército. Estaba cerca de Alfonso Ugarte. Entonces él va ahí, entra a reclamar por su perro. Y en ese momento sucede un punto, uno de los puntos más importantes de la novela, ¿no? La acción, el encuentro que da origen a la historia. Ahí se encuentra con un personaje
que había sido chofer de su padre hace muchos años, el Sambo Ambrosio. Este Sambo Ambrosio trabajaba en la perrera, pero hace muchos años había sido chofer de su padre, del papá de Zabalita, que se llamaba Don Fermín, y tenía el apodo de Bola de Oro. Entonces, ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces, se encuentra con este personaje, con el Sambo Ambrosio, y después que le entrega el perro, pero antes de eso deciden ir a tomar, a reunirse, porque después del tiempo se veían. Este personaje, este Sambo Ambrosio era mayor, era mucho mayor que Zabalita, tendría pues aproximadamente 50 años o un poco más, y Zabalita en ese momento tenía 30 o 31 años. Entonces empiezan a conversar y en esa conversación se transcurre todo el hilo de la novela. Empiezan a conversar cosas que han pasado en su época, en su niñez, y que ahora la traen al presente. Ubiquemos, ¿no? Estamos hablando de la dictadura de Manuel Odría, la década del 50, el ochenio de Odría. En ese espacio temporal se desarrolla la novela. Entonces, obviamente eso ya había pasado, ¿no? Pero recuerdan esa época. Entonces empiezan a conversar sobre un montón de cosas de la época de Odría, de su vida personal. Sale un montón de personajes. Esta novela tiene un montón de personajes, ¿no? Entonces ahí se da la conversación entre varias botellas de cristal que termina pagando finalmente Zabalita con el San Ambrosio. Bueno, entonces ahí se da mientras van tomando, van conversando y Vargas Llosa nos hace una narración, pero usa la técnica de cambiar el tiempo y el espacio en un solo momento. En una página puedes ubicar diálogos de varios personajes y de tiempos distintos. Bueno, entonces después de esto nos enteramos de varias cosas que suceden. Como les dije, no voy a contar todo el final, pero ahí acá nos enteramos de cómo es el Perú. ¿Por qué? Porque nos habla de la represión militar que había en esa época del presidente Odría. Y en cierto momento, un dato que llama la atención es que el presidente Odría, cuando estaba postulando, todos sabemos que fue un dictador, pues estuvo varios años en el poder, pero había un opositor que se llamaba Montagne. Entonces el régimen de Odría apresa a este opositor para que no gane las elecciones. Y acá hay un personaje también, Cayo Bermúdez, que es el director de gobierno, que es el cerebro de la represión, lo que vendría, es comparado con en la actualidad lo que fue también Vladimir Montesinos. Entonces, este personaje van a apresar, le da la idea al presidente, a Odría, al candidato, de apresar al opositor. Entonces, cuando otro personaje le pregunta, pero ¿está seguro que él iba a ganar? ¿Por qué lo apresaron si de repente no ganaba? Y él dijo que sí, porque los apristas y los comunistas iban a votar por este opositor, ¿no? Solamente por dar la contra. Entonces hay un dato acá que también dice que siempre en el Perú los peruanos votan por el más débil, por el candidato más débil, por el que no es conocido. Y esto es un dato importante porque eso se repite casi como 40 años después. Esto fue en la década del 50 y recordemos que en la década del 90, cuando postularon Vargas Llosa, justamente con Alberto Fujimori era un ingeniero con un tractor, no era conocido, era un personaje anónimo que salió de la nada y finalmente ganó las elecciones en segunda vuelta. Entonces nos queda claro que el peruano suele votar por el más débil, por el que no es conocido. Bueno, suceden también varias cosas. Nos enteramos de la vida personal de este San Ambrosio cuando era chofer de su padre, de Don Fermín. También nos cuenta la época de que Zabalita era estudiante en la Universidad San Marcos, cuando se unió a un grupo comunista revolucionario llamado Cahuide. Y esto es real. En la vida real, Vargas Llosa perteneció a este grupo, ¿no? Llamado Cahuide. Fue un militante comunista cuando estaba en San Marcos. Todos sabemos que San Marcos es una universidad pues, donde hay muchos revolucionarios, ¿no? Conocidos como los rojos. Entonces, en este momento nos cuenta, o sea, la novela nos cuenta bastantes cosas, no solamente la actualidad, nos cuenta pasado, presente, y nos cuenta la vida de todos los personajes, todo alrededor de este gobierno comunista, pues de este gobierno dictatorial de Odría. Entonces, nos cuenta pues que cuando Zabalita era joven se unió a este grupo llamado Cahuide y termina también apresado en un momento y su padre, que también era un alto mando del régimen, llega a rescatarlo. Su papá Don Fermín, entonces conocido como Bola de Oro. Entonces, él lo rescata, le llama la atención y en ese momento
Zabalita, siendo joven, siendo un muchacho de 18 o 19 años, no era todavía mayor de edad, porque la mayoría de edad se cumplía a los 21 en aquella época. Entonces decide escaparse de su casa, dejar todo. Se escapa de su casa, deja San Marcos, deja la fracción, o sea, el grupo revolucionario, y entra a trabajar a la crónica. Hasta es el pasado, cuenta el presente. Y así nos va contando historias de varios personajes, también de cuando el San Ambrosio pierde a su mujer, a su pareja llamada Amalia, que también trabajaba en la casa de Don Fermín, era la sirvienta, y así nos va contando un montón de historias que nos hacen entender cómo es el Perú. Por ejemplo, ya había corrupción en esa época, ¿no? Es una novela muy importante para entender por qué el Perú se desarrolla hasta el día de hoy de ese modo. Y bueno, mmm, como les dije, contar también la juventud de Zabalita, cuando era joven, estudiante de San Marcos, mezcla varias historias importantes que se van entrelazando. Ah, y la conversación otro dato, entre el San Ambrosio y Zabalita duró exactamente 4 horas. Duró 4 horas, pero en estas 4 horas se desarrolla toda la novela, que son más de 700 páginas. Y bueno, el último dato importante también, bueno, para que lean la novela, es una novela entretenida, o sea, por momentos es un poco histórica, pero una vez que lees, que chapas la trama, ya te va a gustar, o sea, no vas a poder dejar de leer porque nos cuenta cosas que te van a dar curiosidad y vas a seguir leyendo. Por ejemplo, ¿por qué a Don Fermín le decían bola de oro? Bueno, ya casi al final de la novela, o las últimas partes, vas a descubrir un dato revelador, ¿no? Un dato revelador que te va a hacer entender por qué el apodo de este personaje, que era el papá de Don Fermín, padre de 3 hijos, y qué era lo que él hacía, o cuál era la verdadera personalidad o el yo escondido de este personaje, la verdadera cara de este personaje. Y bueno, eh, les recomiendo la novela, porque como les digo, es difícil contar toda la novela en un video de 10 o ni de 15 minutos, pero sí ayuda bastante el, a comprender al Perú, entender mejor al Perú y este tipo de personajes, ¿no? Que en realidad son seres de la vida real que hasta ahora siguen repitiéndose. La gente sigue votando por el más chico, por el que no es conocido, algunos votan simplemente por dar la contra, o sea, por dar la contra a un candidato votan por otro, que ni siquiera por el mal menor, como se dice, ¿no? Y bueno, esta es la historia del Zabalita, del Sambo Ambrosio, de Don Fermín, de Don Emilio Arévalo, de Trifulcio, un montón de personajes que desfilan en estas páginas, ¿no? Una de las novelas más celebradas de Don Mario Vargas Llosa. Bueno, la recomiendo, Conversación en la Catedral, una novela para entender al Perú. Gracias.